Buenos días, mi nombre es Natalie Salazar y bueno, soy estudiante de medicina de la Universidad Técnica de Machala y en esta conferencia presentaré el trabajo individual de consolidación de conocimientos de otorrinolaringología, también conocidas por sus siglas ORL. Y bueno, en este caso vamos a revisar de forma ordenada y clínica las enfermedades frecuentes del oído, nariz, garganta, laringe y también la vía aérea superior en general, enfocándonos en la definición, el diagnóstico, el tratamiento y también los signos de alarma. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar sobre la faringoamidalitis crónica con amidalectomía. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una faringoamidalitis? Es básicamente un proceso de inflamación que puede ser de un origen infeccioso que afecta justamente a las amígdalas palatinas, a la mucosa faríngea. Y bueno, cuando ya es crónica es cuando ya persiste este proceso de inflamación o un cuadro infeccioso y se considera una amigdalitis recurrente cuando existen 7 o más episodios en un año, o 5 por año durante 2 años, o 3 por año durante 3 años. Y cuando afecta la calidad de vida y cumple con ciertos criterios, ya se valora una amigdalectomía. Ahora, la mayoría de los cuadros son virales, pero en este caso no siempre vamos a indicar antibióticos, ¿no? Porque, bueno, entre los virus más comunes vamos a tener el adenovirus, el rinovirus, el virus de la influenza, el coronavirus, la parainfluenza, el virus del Epstein-Barr, el virus herpes simple, citomegalovirus, el VIH. Y la causa bacteriana principal es el Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta de hemolítico del grupo A. Ahora, puede influir el polvo, el humo, el reflujo gastroesofágico, la respiración bucal, el hacinamiento o cambios en ambientes. Ahora, la transmisión suele ocurrir por gotas respiratorias o contacto directo con las secreciones orofaringias, pero el agente lo que hace es invadir la mucosa orofaringia, activa los linfocitos y las células inflamatorias para producir este evento, ¿no? Entonces, si los episodios se repiten, aparece una hipertrofia linfoide, fibrosis, criptas amigdalinas, calcio, y en bacterias como Streptococcus pyogenes, pues las toxinas ya aumentan el daño que se ha producido y explican el exudado y el dolor y la recurrencia. Ahora, los síntomas característicos son la odinofagia, el carraspeo, la sensación de garganta rasposa, la rinorrea posterior, la tos nocturna, halitosis y también la sensación de cuerpo extraño. Para sospechar de una infección estreptocócica se usan los criterios de Centor o modificada por Makisa, que justamente se va a valorar por puntos. Y vamos a tener la fiebre mayor de 38 grados, el exudado amigdalino, la adenopatía cervical anterior dolorosa, la ausencia de tos y en este caso, como es más frecuente, la edad pediátrica de 3 a 14 años. Pero no reemplazan el juicio clínico, sin embargo, sí orientan a la conducta terapéutica. Ahora, la amidalectomía se considera con ciertos criterios de Paradise, que son 7 episodios en el último año, 5 anuales durante 2 años o 3 anuales durante 3 años. Y cada episodio debe estar documentado con fiebre, exudado, adenopatías, cultivo positivo para estreptococos. Y bueno, la decisión ya depende de la recurrencia, cómo afecta la calidad de vida y también el riesgo quirúrgico. Ahora, las técnicas principales van a ser generalmente la disección fría o también el electrocauterio, el coblator o la radiofrecuencia. La disección fría, esta evita una lesión térmica pero puede sangrar más. En cambio, el electrocauterio controla mejor el sangrado, aunque puede causar más dolor porque hay daño térmico. El coblator, en cambio, trabaja a menos temperatura, pero en cambio es más caro. Entonces, bueno, ya la técnica depende de la disponibilidad y también la experiencia quirúrgica. Ahora, la complicación más importante de una amidalectomía es una hemorragia. Ya en la primaria ocurre dentro de las primeras 24 horas, mientras que la secundaria ocurre mucho después. También puede presentarse dolor intenso, náuseas, vómito, deshidratación, otalgia, halitosis, fiebre leve. Y en el postoperatorio siempre es importante educar sobre la hidratación que tiene que tener el paciente, la analgesia y también consultar inmediatamente al médico si en caso existe sangrado, dificultad respiratoria o deterioro general.
Y bueno, en esta diapo pues tenemos la bibliografía de la temática y así vamos a ir con cada uno de los temas. Eh, Al finalizar cada tema pues vamos a poder observar la bibliografía en cuestión. Bueno, ahora en cuanto a la poliposis nasal, bueno, esta es una enfermedad que también se la conoce como rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Y bueno, es inflamatoria y recidivante de las fosas nasales y de los senos paranasales y produce masas blandas, grisáceas, translúcidas que obstruyen justamente la cavidad nasal y sus síntomas principales, pues, van a ser la obstrucción, secreción y pérdida del olfato, al igual que las recurrencias. Ahora, en cuanto a la etiología, sí es importante destacar que básicamente es una inflamación del tipo 2 con predominio de eosinófilos y también citocinas como la interleucina 4, 5 y 3. Esta respuesta genera edema de la mucosa, la formación de los pólipos y los factores de riesgo incluyen infecciones nasosinusales, irritantes, genética, tabaquismo, obesidad y también la exposición laboral. Por eso el tratamiento busca controlar la inflamación y no solamente retirar los pólipos. Ahora, el diagnóstico aquí justamente se confirma con una endoscopía nasal rígida flexible y esta permite visualizar los pólipos, las secreciones o la mucosa que está inflamada y también la extensión de la irritación. Y también logra clasificarla que va de 0 hasta el grado 4. Entonces el 0 obviamente es la ausencia de pólipos y el grado 4 es cuando ya ocupa toda la fosa nasal o salen por el orificio nasal. Y para la rinosinusitis crónica los síntomas deben durar más de 12 semanas. Bueno, a ver. La tomografía axial computarizada de los senos nasales, básicamente, bueno, de los senos paranasales, es la imagen más indicada para poder valorar la extensión, la inflamación y también la anatomía antes de hacer una cirugía. Los senos normales, como podemos observar, se van a ver como llenos de aire. Entonces, en la enfermedad ya aparece un engrosamiento eh, mucoso, una ocupación sinusal y también las masas polipoideas. Es fundamental que cuando hay una duda diagnóstica, o una enfermedad extensa o una planificación quirúrgica, se tome en consideración realizar una tomografía computarizada de senos paranasales. Ahora, para el tratamiento de esta enfermedad, eh, el tratamiento inicial va a combinar los lavados nasales, ¿no? Que esto sirve para que pueda mejorar el flujo de la mucosidad y se lo hace con suero salino y también los corticoides intranasales, como la fluticasona o la mometasona o también la budesonida. Entonces, eh, en casos ya más severos pueden usarse corticoides sistémicos como por un periodo corto y si hay obstrucción total o una mala respuesta, pues ya se considera la cirugía. Y después de la cirugía, los lavados y los corticoides tópicos van a reducir la recurrencia de una poliposis nasal. Ya, entonces aquí pues tenemos básicamente las bibliografías. Luego vamos a tener la otitis media aguda, ¿ya? Entonces, esta enfermedad también se la conoce con su sigla SOMA y es una infección del oído medio asociado a una disfunción de la trompa de Eustaquio. Y también hay líquido detrás del tímpano. Ahora, los principales agentes van a ser el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, el Haemophilus y la Moraxella, de hecho, pueden producir beta-lactamasas, que es un dato bastante importante cuando falla el tratamiento inicial.
¿Ok? Entonces, en cuanto a los factores de riesgo de esta enfermedad, vamos a tener que incluyen la edad, que generalmente es la edad pediátrica, el sexo masculino, la hipertrofia adenoidea, también las alergias, las alteraciones anatómicas, la disfunción ciliar, el hecho de que en este caso los pacientes se encuentren en guarderías, el humo ambiental, la ausencia de lactancia materna, las inmunodeficiencias, los antecedentes familiares. Y todos favorecen a la mala ventilación del oído, también que se acumulen secreciones o incluso que hayan infecciones respiratorias repetitivas. Ahora, el diagnóstico es clínico y exige correlacionar síntomas con una autoscopía y debe existir un inicio agudo. Generalmente el líquido en el oído medio también es frecuente y también la inflamación timpánica. El dato más importante es el abombamiento de la membrana timpánica. Y hay una otalgia también reciente o también puede existir una otorrea. Entonces, el eritema aislado no confirma un OMA o una otitis media aguda porque puede aparecer por llanto, por fiebre o incluso por irritaciones. Ahora, en la otoscopía lo que se busca es un abombamiento timpánico, una opacidad, una disminución de la movilidad, una hiperemia intensa, la coloración que es amarillenta porque hay la presencia de pus, una perforación también con otorrea y el abombamiento es el signo más relevante porque nos indica una presión del exudado en el oído medio. Por eso la exploración otoscópica es clave para no sobrediagnosticar, ¿no? Entonces, la primera elección en cuanto al tratamiento y para el manejo terapéutico de esta enfermedad es la amoxicilina a dosis altas, de 80 a 90 miligramos por kilogramo al día por 5 a 10 días según la edad y según la gravedad. Ahora, se escala amoxicilina con ácido clavulánico si en caso hay falla, una gravedad o incluso un riesgo de las beta-lactamasas. La ceftriaxona se reserva para el caso de que haya un fracaso terapéutico, o sea que se dé el caso de una resistencia. Y en mayores de 2 años con síntomas leves, pues ya pueden observarse de 48 a 72 horas. Ahora aquí señalo pues básicamente la bibliografía de este tema y seguimos con otitis externa difusa. Ahora, la otitis externa difusa es básicamente la inflamación del conducto auditivo externo que puede extenderse al pabellón y a la membrana timpánica. A diferencia de la otitis media, el problema principal está en la piel del conducto y este se manifiesta con una notalgia intensa, es muy intensa el dolor, es muy intenso el dolor en la otitis externa difusa. ¿Ya? Y eso es algo muy característico. La picazón o también el prurito, la sensación de que el oído está tapado y a veces hay infección. Ahora, la mayoría de los casos son bacterianos. Los agentes principales para esta enfermedad son las pseudomonas aeruginosa en un 40%, el Staphylococcus aureus, que también es muy frecuente, y también pueden participar Staphylococcus epidermidis, el Proteus mirabilis, la Escherichia coli. En menor proporción aparecen los hongos, ya que eso ya es una otomicosis. Sobre todo por el caso del Aspergillus niger o por el caso de una Candida albicans, especialmente cuando hay humedad o cuando hay tratamientos previos, ¿no? En el oído, pero la infección también puede ser polimicrobiana, así que no solamente puede ser por un solo agente, sino que pueden ser por varios, incluyendo los hongos. ¿Ya? Ahora, los factores más importantes son la humedad, la natación, el clima tropical, las aguas mal cloradas en las piscinas, la sudoración, el uso de hisopos, que eso es muy importante porque en algunos casos suelen eh, hacer que se inflame el conducto auditivo externo, porque en realidad tratan de limpiar tanto el cerumen que más bien lo que hacen es provocar inflamación. Ya los auriculares, los tapones, el cerumen básicamente lo que hace es proteger el conducto.
¿ya? Pero si se retira en exceso, ya se pierde como que esa barrera natural. Entonces, por esa razón hay como un microtrauma que permite la entrada bacteriana y perpetúa la inflamación. Ahora, el diagnóstico requiere un inicio rápido, síntomas inflamatorios y signos locales. También los síntomas, como les dije en un inicio, van a ser el dolor al presionar el trago, o sea, al traccionar el pabellón auricular también hacia arriba, y el edema, el eritema, la otorrea y el dolor al trago, o sea, cuando se pasa la saliva. Este ayuda a diferenciar y que sean otras causas, porque generalmente cuando los pacientes pasan la saliva, hacen un trago y se genera esa presión o ese dolor justamente en el oído, eso es algo muy característico, como les digo, porque el dolor es muy, muy intenso. Ahora. En cuanto a los síntomas y a los signos clínicos, bueno, esta clínica combina la otalgia intensa, el prurito, el dolor mandibular, al mover, el oído tapado, la hipacusia, y en la exploración siempre se observa el eritema, que el eritema sea difuso, que hay edema del conducto, que hay una secreción purulenta, en casos ya más avanzados. La linfadenitis, la celulitis del pabellón en los casos que sean muy extensos. La intensidad del dolor es lo que suele ser tan desproporcionada, sobre todo al inicio. ¿Ok? Entonces, generalmente no se necesitan estudios porque el diagnóstico en realidad es solamente clínico, pero una otoscopía ya confirma que hay edema, que hay eritema, que hay secreción, cómo está la membrana timpánica y la timpanometría suele ser normal si el oído medio no está afectado. Ahora, si está afectado, pues obviamente ya tendríamos que abarcar otro tratamiento. Ahora, el cultivo se reserva para casos graves, recurrentes, refractarios o el caso de que sean pacientes inmunosuprimidos. Pero aquí el tratamiento de primera línea es tópico, limpieza del oído, básicamente, y las gotas ópticas con antibiótico porque a menudo se suele combinar con corticoide por 7 a 10 días, que es básicamente una semana no más. Ahora, los antibióticos sistémicos no se usan en casos simples. En realidad se reserva para cuando nosotros nos encontramos con algunos particulares casos como por ejemplo una celulitis, pacientes con diabetes, pacientes inmunodeprimidos o la sospecha de una otitis externa que es necrotizante o que haya un fracaso terapéutico anterior, ¿ya? Porque aquí solamente el tratamiento va a ser netamente con limpieza del conducto y tópico, ¿ok? Y el control del dolor, que bueno, es indispensable y en realidad se calma con antiinflamatorios. Ya, ahora, para prevenir algunas recurrencias, se debe secar bien el oído después del baño o después de nadar. Evitar las aguas contaminadas, no usar hisopos, aunque se puedan recomendar, no se deben usar hisopos ni siquiera para rascarse tampoco el oído, porque a veces se suelen rascar el oído con objetos punzantes, esto está completamente contraindicado y no retirar el cerumen de forma agresiva. En personas predispuestas pueden usarse tapones para nadar que estén bien colocados y la prevención se basa únicamente en evitar que la humedad sea persistente o en los microtraumas. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos la bibliografía sobre esta temática y seguimos con una faringoamidalitis complicada, otro tema que es bastante importante y muy común dentro de la atención primaria en salud. Ahora, esta se refiere a cuadros que progresan en infecciones que son profundas o colecciones supurativas. Las principales son los abscesos periamidalinos, retrofaringio, parafaringio, que son importantes porque en realidad pueden comprometer espacios profundos del cuello, como la vía aérea, el mediastino, y la sospecha temprana va a reducir la morbimortalidad. Ahora, el absceso periamidalino es una complicación
donde se produce una colección de pus entre la cápsula amidalina y los músculos constrictores. Y esta suele afectar a los adolescentes, a los adultos jóvenes e inicia como una infección amidalina y progresa luego en flemón y luego se hace un absceso. Entonces los agentes incluyen el Streptococcus pyogenes y también algunas bacterias anaerobias orales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues básicamente aquí el absceso amigdalino, periamigdalino, perdón, se caracteriza principalmente porque hay una fiebre, porque hay una odinofagia intensa, hay disfagia, existe esta famosa voz de papa caliente, trismo y también una desviación medial de la amígdala. Entonces, el diagnóstico generalmente pues va a ser una exploración clínica, ¿no? Y si en caso hay alguna duda, pues ya se usa una tomografía computarizada de los senos paranasales o también una ecografía. Y el tratamiento combina el antibiótico de amplio espectro, el drenaje, la hidratación, la analgesia y también los corticoides en casos seleccionados. Y sobre todo si hace el drenaje, porque ya estamos hablando de una colección de pus. ¿Ok? Entonces, por esa razón, esta pus se tiene que drenar precisamente para evitar otro tipo de complicaciones. Ahora, en cuanto al absceso retrofaringio, este es una infección profunda grave por una cercanía a la vía aérea y del mediastino. Puede causar fiebre, puede causar dolor al mover el cuello, babeo, rigidez cervical, un cambio en la voz, la dificultad respiratoria. La tomografía computarizada del cuello con contraste confirma la colección y la extensión de la infección y el manejo requiere antibióticos intravenosos y también drenaje si hay colección o una mala respuesta, pero es más frecuente en niños pequeños porque los ganglios retrofaringios son prominentes, entonces luego van involucionando. Y en los niños suele originarse por infecciones respiratorias altas. En adultos, en cambio, esto se produce por un trauma, por cuerpos extraños, por algunos procedimientos quirúrgicos, por una diabetes o una inmunosupresión. Entonces la infección pasa de ser una celulitis a un absceso si en caso ya este progresa. Ahora, ante la fiebre, el dolor, o sea, ¿cómo lo vamos a manejar? Porque hay una limitación cervical, también hay babeo, hay dificultad respiratoria y aquí ya se debe actuar de forma rápida. Ahora, la prioridad es proteger la vía aérea y aquí se indican antibióticos parenterales de amplio espectro, como por ejemplo las cefalosporinas de tercera generación o la clindamicina según el contexto. Y el drenaje puede ser intenso o externo, dependiendo de la ubicación y la extensión de la enfermedad. Ahora, el absceso parafaringio es el que afecta a un espacio profundo lateral a la faringe y pueden originarse en amígdalas, faringe, dientes o incluso los ganglios. Ahora, esto es peligroso por su relación con algunos vasos o nervios o espacios que se comunican justamente con el mediastino y por eso se considera una urgencia porque va a requerir una evaluación sumamente especializada. Ahora, las manifestaciones clínicas incluyen fiebre, dolor de garganta, odinofagia, el aumento del volumen cervical y según el compartimento, ¿no? Porque también puede existir trismo, protrusión en la pared faríngea y el diagnóstico básicamente se apoya en una exploración clínica, un hemograma, una proteína C reactiva, los cultivos y también una tomografía computarizada con contraste, que básicamente orienta la necesidad y la vía de drenaje, ¿ya? Porque sigue siendo un absceso, todo absceso se debe drenar. Ahora, el tratamiento combina antibióticos intravenosos de amplio espectro, como por ejemplo una ceftriaxona, una ampicilina más sulbactam, una clindamicina, más un drenaje quirúrgico cuando hay una colección definida. Y el drenaje puede ser intraoral o externo según la localización, ¿no? Después se continúa con un antibiótico intravenoso y luego vía oral por 10 a 14 días más o menos según la evolución. Y aquí pues tenemos la bibliografía y de aquí vamos a ver un tema muy interesante también que es la rinitis alérgica. Ahora, esta es una inflamación de la mucosa nasal mediada por la inmunoglobulina E, o también conocida como la IgE, tras una exposición a los alérgenos. Ahora, esto produce rinorrea,
hialina, prurito nasal, estornudos, obstrucción, y puede acompañarse de otros síntomas como por ejemplo el lagrimeo, el eritema conjuntival, la picazón ocular. También afecta el sueño, el rendimiento académico y la calidad de vida como tal. Ahora, primero ocurre una sensibilización, que eso es parte de la fisiopatología. Ya, el alérgeno, ¿qué es lo que va a causar? Básicamente una respuesta, ¿ya? Una respuesta de los linfocitos T colaboradores tipo 2 con las interleucinas 4, 5 y 13. Ahora, generando así una respuesta IgE específica. En la reexposición, la IgE lo que hace es que va a liberar histaminas y los leucotrienos de parte de los mastocitos. Y esto va a causar que se dé una vasodilatación, una rinorrea, un prurito, congestión y también una fase tardía eosinofílica. Pero en este caso, los alérgenos pueden ser estacionales o incluso pueden ser perennes. Entonces, por esa razón es importante saber la causa. Los estacionales incluyen pólenes de árboles o las gramíneas o las malezas. Los perennes están presentes todo el año, como por ejemplo los ácaros del polvo, las mascotas, el moho, las esporas, las cucarachas, que es algo que también se da muy frecuente y esta clasificación nos ayuda a que podamos dirigir mejor medidas, las medidas terapéuticas, medidas ambientales y también seleccionar las pruebas diagnósticas adecuadas. Ahora, esta va a tener una clasificación que se la conoce como ARIA, ¿ya? Y esta significa Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. Y en español, básicamente, es una rinitis alérgica y su impacto en el asma, ¿no? Y esta lo clasifica por frecuencia, o sea, si es intermitente o si es persistente. O también por severidad, como por ejemplo si es leve o si es moderada o moderada severa, ¿ya? Entonces, es útil porque permite ajustar el tratamiento de forma escalonada según el impacto en el sueño, en el estudio, en el trabajo, en las actividades. Ahora, el diagnóstico es principalmente clínico. Hay congestión, hay rinorrea, hay prurito, estornudos, lagrimeo, mucosa pálida, antecedentes de atopía y se pregunta por la estacionalidad, ¿no? Entonces, hay que observar y preguntar también los desencadenantes, los irritantes, el impacto en el sueño, las comorbilidades. La exploración puede mostrar los cornetes que estén aumentados, las ojeras, las famosas ojeras alérgicas, la respiración oral y también el pliegue nasal. Entonces, las pruebas principales son el prick test o la prueba cutánea por punción y también la IgE sérica específica. Ahora, el prick test, este es rápido, es sensible y es económico. La IgE específica, en cambio, sirve si no se puede, si no pueden suspenderse, digamos, los antihistamínicos o si hay una dermatitis demasiado extensa. La IgE total no se recomienda rutinariamente porque es muy poco específica y las pruebas siempre se interpretan con la clínica en realidad. Ya, entonces el manejo va a incluir el control ambiental, los lavados salinos, los antihistamínicos de segunda generación y también los corticoides intranasales. O sea, los antihistamínicos aquí lo que hacen es controlar los síntomas, ¿ya? Los estornudos, el prurito, la rinorrea. Los corticoides intranasales, en cambio, como la fluticasona, la budesonida, la mometasona, son el de elección en la rinitis persistente o la moderada severa porque van a controlar la inflamación y la congestión, ¿ya? Entonces, hay otro fármaco que es muy nombrado, muy importante, que lo nombremos ahora como lo es el Montelukast, porque este puede ayudar si existe asma o también síntomas nocturnos. Entonces, los descongestivos alivian la congestión, pero se usan con cuidado por algunos efectos adversos y el riesgo de rinitis medicamentosa. Pero la inmunoterapia alérgeno específica modifica la historia natural y se indica con sensibilización demostrada y mala respuesta. Entonces, algunos fármacos biológicos, como por ejemplo el omalizumab, que es un anti-IgE,
se reservan para ya casos que sean más complejos, como por ejemplo una, un asma o también una poliposis, ¿ya? Entonces, bueno, esto es la bibliografía de esta temática y vamos con la hipoacusia neurosensorial. Ya, entonces, esta hipoacusia no es más que una disminución parcial o total de la audición por una alteración en cuanto al oído interno, nervio auditivo o también la vía auditiva, ¿ya? Y puede ser del tipo congénito o puede ser adquirida. Y su importancia está en el impacto para la comunicación, para el aprendizaje, para la integración social, en sí, básicamente para la calidad de vida, ¿ya? Por lo que la detección temprana es sumamente fundamental. Ahora, a diferencia de la hipoacusia conductiva, aquí en realidad el problema en sí no está en conducir el sonido, sino en transformarlo o en transmitirlo neuralmente. Entonces, audiológicamente no hay una brecha significativa entre la vía aérea, y la vía ósea. Entonces el paciente no solamente oye menos, sino que también puede entender peor las palabras. O sea, le están diciendo algo y en realidad él entiende algo completamente distinto, especialmente cuando hay ruido. Ya, entonces, en niños pueden intervenir las causas genéticas, las infecciones Storch, la sífilis, la toxoplasmosis, o también pueden ser otros agentes, como por ejemplo el citomegalovirus, el herpes simple, las malformaciones, la autotoxicidad o las enfermedades neurológicas. Y en adultos destacan la presbiacusia, las infecciones, las causas de tipo vascular, la autotoxicidad, los traumatismos, las neoplasias, los trastornos centrales, en fin. Y en cuanto a los factores de riesgo, bueno, estos incluyen el envejecimiento, un trauma acústico, un barotrauma, la diabetes, la arteriosclerosis, las cirugías, la exposición laboral al ruido, los medicamentos ototóxicos como los aminoglucósidos, algunos quimioterápicos, también diuréticos. Y estos factores dañan las células ciliadas o la vascularización coclear y pueden producir una pérdida irreversible. Entonces, el síntoma principal es la disminución auditiva, que es la hipoacusia, tal como su nombre lo indica. Pero pueden acompañarse de otros síntomas, como por ejemplo los acúfenos, la sensación del oído lleno, el vértigo, el mareo, el desequilibrio. Y en niños puede manifestarse como un retraso en cuanto al lenguaje o el desarrollo. Y por esa razón la hipoacusia no solamente afecta al oído, sino que ya compromete otros factores, otras partes sumamente importantes como lo es la comunicación, el aprendizaje y también la función social. Ahora, esta enfermedad se va a clasificar por decibeles, que es básicamente cómo se está midiendo el sonido, ¿no? Entonces, abreviados, nosotros lo conocemos como con las siglas de B. Y bueno, lo normal es de 0 a 20, pero cuando ya necesitamos de más decibeles es cuando vamos a tener más hipoacusia, ¿no? Entonces, de 21 a 40, una hipoacusia leve. De 41 a 60, hipoacusia moderada. De 61 a 90, hipoacusia grave. Mayor de 90, hipoacusia profunda. Y sin respuesta, anacusia. ¿Ok? Entonces, esta escala guía la indicación de audífonos, del implante coclear y también de la rehabilitación, porque para ello es muy importante utilizar los audífonos. Ahora, esta enfermedad también tiene una clasificación y esta se clasifica por tiempo, o sea, si es congénita o es adquirida, según el tipo, conductiva, neurosensorial o incluso mixta, que ya abarca las dos partes, por también la localización, coclear, retrococlear, central. Y esta clasificación es clave porque una pérdida conductiva o una lesión coclear o una lesión del nervio auditivo se tienen que estudiar y se tienen que tratar de manera diferente. Entonces, aquí, bueno, solamente tenemos la bibliografía de este tema y luego entramos a hablar sobre la hipoacusia neurosensorial. Entonces, a ver.
Aquí sí es muy importante que nosotros hablemos sobre esta enfermedad porque la audiometría tonal es la prueba principal para el diagnóstico y el seguimiento. Entonces, bueno, esta prueba de la audiometría tonal va a evaluar la vía aérea y también la vía ósea. Ya, entonces en la hipoacusia neurosensorial ambas van a estar afectadas y no hay ninguna brecha significativa porque esto ya permite que nosotros podamos ubicar las frecuencias que van a estar comprometidas. Por ejemplo, qué sé yo, 4000 tercios en cuanto haya un trauma acústico. Ya, o también se puede clasificar eh, el grado de pérdida de la audición. Ya, y asimismo, pues decidir el tratamiento, pero tenemos otra prueba que es la logoaudiometría, ya, que esta es la audiometría verbal. Y bueno, esto se basa especialmente en la comprensión del lenguaje, ¿ya? Y es útil porque un paciente puede detectar sonidos, pero no comprende las palabras. O sea, sabe que está haciendo ruido, pero no entiende nada de lo que está diciendo. Entonces, sobre todo esto pasa en un ambiente ruidoso y esto complementa la audiometría tonal, que es la prueba anterior, y bueno, va a ayudar a valorar el beneficio de los audífonos y también a orientar si existe una alteración coclear, retrococlear o central. Ahora, los potenciales evocados auditivos registran la respuesta eléctrica del nervio auditivo y el tronco encefálico. Entonces, em, ante ciertos sonidos, pues obviamente, mm, como son objetivos y son útiles en los niños y también en los pacientes que no suelen colaborar, entonces va a lograr registrar o medir de forma adecuada una respuesta eléctrica del nervio. Ahora, eso se analizan ondas del 1 al 4, las latencias que están alteradas, también la ausencia de ondas o eh, diferentes señales interaurales y pueden sugerir un compromiso ya neural. Entonces, ahora, las otoemisiones acústicas son básicamente aquellas que van a evaluar la función de las células ciliadas externas de la cóclea y estas se usan mucho en un cribado auditivo neonatal y si están ausentes, ya sugieren un daño coclear. Si están presentes, pero hay hipoacusia, se debe pensar en una neuropatía auditiva, ¿ya? O una lesión retrococlear. Y son rápidas y no son invasivas. Ahora, la resonancia magnética, bueno, con contraste, esta se indica para descartar las lesiones retrococleares, porque eh, pueden existir por ejemplo, el schwannoma vestibular, ¿ya? Y especialmente en una hipoacusia unilateral, súbita o asimétrica, también se suelen utilizar, ¿ya? Porque es específica. Y también en los casos de un tinnitus unilateral o un vértigo asociado. ¿Ya? Y esto complementa el estudio audiológico, porque en realidad primero se realiza un estudio audiológico cuando la clínica nos sugiere que hay una lesión en el nervio. Ahora, y bueno, aquí tenemos la bibliografía. Ahora, la hipoacusia neurosensorial, aquí es importante hablar sobre los audífonos, ¿ya? Porque estos son útiles para las pérdidas leves, moderadas o severas en restos auditivos y amplifican básicamente el sonido y mejoran la comunicación. Ahora, pero aquí sí requieren de que haya una adaptación individual, ¿ya? Porque no todas las pérdidas de audición van a ser iguales. Entonces, en pérdidas profundas pueden servir si hay restos auditivos, aunque el beneficio puede ser limitado, siempre deben acompañarse de una rehabilitación auditiva. Lo principal, pues, sería obviamente tratar de recuperar esa audición en lo mínimo posible. Cuando la pérdida es bilateral y relativamente simétrica, se recomienda que haya una adaptación binaural. Entonces, eh,
Básicamente son audífonos en ambos oídos, ¿ya? Y esto mejora la localización del sonido, la comprensión del ruido, la calidad de vida del paciente. Si los audífonos no ofrecen este tipo de beneficio funcional, entonces se evalúa el implante coclear, ¿ya? Ahora, el implante no amplifica como el audífono, entonces, más bien lo que hace es convertir las señales acústicas en estímulos eléctricos que activan directamente el nervio auditivo y se indica en hipoacusia neurosensorial severa a profunda, especialmente cuando es bilateral o cuando el paciente tiene escaso beneficio con audífonos y una anatomía que es adecuada para un implante. Ahora, los mejores resultados se logran con menor tiempo de privación auditiva. Implantación temprana en niños, experiencia previa de lenguaje, la motivación familiar. El apoyo familiar es sumamente importante, sobre todo en estos casos, porque normalmente la vida de una persona con hipoacusia no va a ser igual que con una persona que tiene una buena salud en cuanto a su audición, ¿ya? Pero pues sí es muy importante, además de la rehabilitación y el tratamiento, el apoyo de parte de la familia del paciente, sobre todo porque como también es frecuente en niños, entonces lo que se busca en realidad es que pueda favorecer a su lenguaje porque ellos están en pleno desarrollo. En adultos, en cambio, lo que se mejora es la comunicación y la autonomía del paciente, ¿no? Para que no sientan esa dependencia y esa carga emocional de tener que ayudarse de otra persona para poder comunicarse con alguien más. Entonces, la decisión ya requiere de una evaluación audiológica, médica, familiar y también funcional. Ahora, la rehabilitación auditiva es indispensable para poder aprovechar los audífonos e implantes y esto va a incluir el entrenamiento auditivo, la terapia del lenguaje, la logopedia, las estrategias de comunicación. O sea, no basta con colocar el dispositivo. El paciente debe aprender a reconocer los sonidos por sí solo y debe interpretar el lenguaje. Claro, en un inicio primero va a requerir ayuda, pero luego el paciente debe de reconocer los sonidos poco a poco él mismo y debe adaptarse a las situaciones reales porque una situación ensayada nunca se va a parecer a un caso de la vida real cuando esté interactuando con más personas. ¿Ok? Entonces, después del implante ya se realiza una programación, un mapeo, un seguimiento, y la terapia del lenguaje, ¿ya? Y también pueden usarse la lectura labiofacial, el lenguaje de señas, los amplificadores, los dispositivos de ayuda. Y el objetivo en realidad es mejorar la audición, el lenguaje, la comunicación, la independencia y la calidad de vida, básicamente. Ahora, el pronóstico va a depender de la causa, del grado, de la edad del paciente, del tiempo hasta el diagnóstico y el acceso al tratamiento. Entonces, en niños, el retraso puede afectar el lenguaje y el desarrollo social. En adultos, en cambio, influye en su autonomía, en su comunicación y puede hacer que los adultos se aíslen. ¿Por qué? Porque no se sienten comprendidos, obviamente, por los demás. Entonces, la intervención temprana va a reducir las secuelas y a mejorar el aprovechamiento de estos audífonos de los implantes. No es solamente la colocación de implantes, sino también la rehabilitación. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía de este tema y luego vamos con la traqueostomía en los pacientes de unidad de cuidados intensivos. Entonces, a ver, la traqueostomía es frecuente en UCI, ¿ya? Sobre todo en casos de una ventilación mecánica prolongada. Entonces, aquí facilita el manejo de las secreciones, reduce la resistencia de la vía aérea, mejora el confort y puede disminuir la sedación. Entonces, se considera cuando se prevé la necesidad de prolongar la vía aérea artificial. Ahora, las indicaciones incluyen la ventilación mecánica prolongada, la enfermedad neuromuscular, la aspiración recurrente, la estenosis subglótica, las situaciones donde se requiere una vía aérea sensible, perdón, una vía aérea estable. Y el momento óptimo se individualiza según la estabilidad y el pronóstico y la duración esperada de ventilación. En COVID-19,
la enfermedad, básicamente por coronavirus, puede retrasarse según el estado y prueba de reacción en cadena de polimerasa. Antes del procedimiento ya se revisan algunas contraindicaciones, ya como por ejemplo la inestabilidad hemodinámica del paciente, la vía aérea no segura, una coagulopatía no corregida, no tratada, sangrado activo o incluso la anatomía desfavorable. Y en la tracostomía percutánea también puede, este, también nos importa que tal vez el paciente tenga una vía aérea difícil, una infección local, un alto riesgo de hipoxemia. Y primero entonces se estabiliza el paciente y se corrigen todos los riesgos y de ahí se realiza. ¿Ya? Entonces existen dos técnicas. Tenemos una abierta y una percutánea. Entonces, la abierta es la quirúrgica tradicional y útil cuando la anatomía es compleja. La percutánea se usa la técnica de Seldinger con una dilatación progresiva y suele realizarse en UCI por personal que esté entrenado para esto, ¿no? La elección ya depende de la anatomía, la estabilidad, los recursos del paciente, la experiencia del equipo. Y bueno, la técnica eh, como les dije, va a requerir de un equipo que esté entrenado, ¿no? Generalmente es un operador, un asistente, un personal de anestesia, un anestesiólogo o personal para cuidados críticos y también personal de enfermería. Entonces se debe contar con cánulas, material de aspiración, oxígeno, monitoreo broncoscópico, si está disponible, y también el equipo para resolver complicaciones si en caso se dan. Ahora, la seguridad va a depender tanto de la técnica como también de la preparación. Ahora, la decanulación ya es básicamente el retiro, ¿no?, de la cánula y este se considera cuando el paciente respira adecuadamente y se protege la vía aérea, maneja secreciones, tiene tos efectiva, no necesita soporte ventilatorio significativo y esta debe ser progresiva, o sea, se tiene que ir vigilando qué tan tolerante es el paciente, la saturación, el trabajo respiratorio y también el riesgo de obstrucción. Y aquí, bueno, tenemos eh, la bibliografía que nos basamos para este tema y acá vamos a tener la enfermedad de Meniere. Entonces, en cuanto a la enfermedad de Meniere, vamos a tener la definición. Entonces, a ver, este es un trastorno crónico del oído interno que está relacionado con una hidropesia endolinfática y produce episodios recurrentes de vértigo, hipoacusia fluctuante, acúfeno, sensación de plenitud óptica y su curso es variable y puede afectar mucho la calidad de vida. Ahora, la triada clásica de esta enfermedad es muy importante porque se caracteriza por vértigo, hipoacusia y los acúfenos. Em, Ahora, el vértigo suele ser espontáneo, rotatorio, recurrente, con una duración de más o menos 20 minutos a 12 horas. Y la hipoacusia inicialmente fluctúa y suele afectar frecuencias bajas. Entonces, la plenitud óptica ayuda a orientar el diagnóstico, pero el diagnóstico es clínico y audiológico. Entonces se requieren episodios de vértigo espontáneo, hipoacusia neurosensorial documentada y también los síntomas auditivos fluctuantes como los acúfenos o la plenitud y también se deben descartar diagnósticos diferenciales como una migraña vestibular o una neuritis vestibular o una lesión retrococlear. ¿Ya? Entonces, en cuanto al tratamiento, pues durante las crisis se utilizan supresores vestibulares y antieméticos por corto tiempo. Y en prevención se recomiendan las medidas dietéticas como la reducción de sal, el control del estrés. Según el caso, pues se va a recomendar eh, diuréticos, ¿no? O betaístina o en enfermedad persistente, pues ya pueden considerarse las terapias intratimpánicas o también una cirugía especializada. Bueno, tenemos la bibliografía y pasamos a otro tema que es el vértigo posicional paroxístico. ¿Ya? Entonces, benigno. Ahora, este es un trastorno vestibular frecuente causado por desplazamiento de otoconias hacia los canales semicirculares y produce crisis breves de vértigo, ¿ya?
¿Qué es lo que puede provocar también algunos, por ejemplo, que esta misma crisis de vértigo se produzca por algún cambio en la posición, en cuanto si está acostado o si mira hacia arriba o si se agacha? Y bueno, el síntoma principal es el vértigo en realidad, porque es un vértigo de tipo rotatorio y es breve, generalmente de segundos y está acompañado por las náuseas, la inestabilidad, el nistagmo posicional y no debería producir hipoacusia. Entonces, los acúfenos aquí son intensos, no tienen síntomas neurológicos, pero si aparece debilidad, diplopía, disartria, pérdida auditiva súbita y se debe pensar ya en otra causa. Entonces, si en caso nosotros tenemos estos últimos síntomas, como la debilidad, la diplopía, la disartria o la pérdida auditiva, debemos hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, el diagnóstico se basa en la historia y en las maniobras posicionales. Para el canal posterior se usa un Dix al pique y, bueno, para el canal horizontal, la prueba de giro cefálico o supine roll test y se observa ya el nistagmo característico y la reproducción del vértigo. ¿Ya? Y la clínica típica evita que nosotros hagamos estudios innecesarios en realidad. Ahora, el tratamiento de elección son las maniobras de reposición canalicular. No fármacos. Para el canal posterior se usa de Play o Semot, que es para el canal posterior, pero para el canal horizontal, en cambio, son maniobras específicas según la dirección del nistagmo. Entonces, los medicamentos vestibulares solamente se usan de forma breve, si en caso hay náuseas intensas, pero si no, no, se utilizan más bien maniobras. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos la bibliografía y vamos con la otoesclerosis. Entonces, a ver, esta otoesclerosis es una alteración de la cápsula óptica con una remodelación ósea normal. Entonces, cuando afecta la platina del estribo, lo fija y produce una hipoacusia conductiva progresiva. Puede tener un componente genético, hormonal o metabólico y es más frecuente en los adultos jóvenes y puede empeorar durante el embarazo. Ahora, la hipoacusia conductiva aparece porque el estribo pierde la movilidad y transmite malas vibraciones hacia la cóclea. Entonces, el paciente suele referir pérdida auditiva progresiva, bilateral o unilateral con acúfenos. La membrana timpánica generalmente es normal, entonces eso ayuda a diferenciar de una otitis media crónica. Ahora, el diagnóstico pues se basa en la historia clínica, en otoscopía normal, en una audiometría con brecha aeroósea y también en una timpanometría. La tomografía puede ayudar en casos seleccionados y el tratamiento debe ser audífono o cirugía del estribo como una estapedectomía o una estapedotomía según el grado de pérdida, el estado coclear y también la preferencia del paciente. Ahora, la timpanoesclerosis em, es un depósito del colágeno y la calcificación en la membrana timpánica o el oído medio. Y este pues se relaciona con una otitis media crónica, tubos de ventilación, traumatismos o alguna inflamación repetida. Y en la otoscopía, pues ya se van a observar las placas blanquecinas, que puede ser esta enfermedad sintomática o producir una hipoacusia conductiva si en caso afecta la movilidad osicular. Entonces, ahora el tratamiento, pues el manejo depende de síntomas. Si no hay pérdida auditiva importante, puede observarse. Si existe una hipoacusia, entonces se utilizan los audífonos o cirugía reconstructiva según la localización y la severidad. Si hay infección activa, primero se controla el proceso infeccioso. El objetivo es mejorar audición y evitar las recurrencias inflamatorias. Ahora, bueno, aquí tenemos la bibliografía. Y por último tenemos a la laringotraqueitis aguda. Ok. Bueno, esta enfermedad es una infección viral
que provoca la inflamación de la laringe, de la tráquea, especialmente en la región subglótica. ¿Ya? Y eso va a afectar sobre todo a niños pequeños. Entonces aquí se provoca un edema que va a estrechar justamente la vía aérea, produce tos perruna, disfonía, ronquera, estridor inspiratorio y también dificultad respiratoria variable. Aquí vamos a tener el estridor, el cual pues es en realidad uno de los tres signos cardinales de la laringotraqueitis aguda. Entonces, esta va a aparecer justamente por una obstrucción de la vía aérea superior. Si solamente ocurre con llanto o una agitación, suele indicar un cuadro leve. Si aparece en reposo, sugiere una mayor gravedad y la evaluación debe incluir tiraje, entrada de aire, coloración, el nivel de conciencia y también los signos de agotamiento. Ahora, la gravedad puede valorarse con escalas como, por ejemplo, la escala de Westlake o de Taussig y se considera una conciencia, se considera la conciencia, si hay cianosis, el estridor, las retracciones y también la entrada de aire. Ahora, los puntajes más altos van a indicar riesgo de insuficiencia respiratoria. Aunque la escala ayuda, la decisión clínica debe priorizar signos de alarma y la respuesta al tratamiento, pero aquí el diagnóstico va a ser clínico. ¿Ya? Entonces, en niños de 6 meses a 3 años tenemos que evaluar un pródromo de tipo viral, si la tos es perruna, si hay ronquera, estridor y dificultad respiratoria. No se requieren estudios en casos típicos. La radiografía no se pide rutinariamente. Si en caso, pues ya el cuadro es atípico, entonces debemos pensar en una epiglotitis o cuerpo extraño o tal vez en algún absceso retrofaríngeo o una traqueitis bacteriana, anafilaxia o un angioedema. Ya, ahora, el tratamiento pues va a depender de la gravedad. En todos los casos se mantiene el niño tranquilo, se evita manipulación innecesaria, se administra oxígeno, si en caso hay hipoxemia también se hidrata y el tratamiento principal es la dexametasona. En el caso de que haya un CRUP que es moderado o grave, con un estridor en reposo, ya se agrega adrenalina nebulizada y se observa qué pasa después. Ahora, aquí pues se indica ya la bibliografía del tema. Y para finalizar, bueno, en esta exposición básicamente revisamos todas las patologías frecuentes en otorrinolaringología, tanto patologías inflamatorias, infecciosas, auditivas, vestibulares y también de la vía aérea. Ahora, la idea central es que el diagnóstico, en este caso, depende de una buena clínica y una exploración dirigida, como podíamos observar. Básicamente el diagnóstico de casi todas las enfermedades se realiza en base a criterios, escalas y todo con respecto a la exploración física del paciente, pero también de reconocer signos de alarma, los criterios de gravedad y también la necesidad de un manejo especializado. Muchas gracias por su atención.